cristianas que si uno llega a Dios, pues ya no va a tener problemas, va a tener riqueza, pura bendición, prosperidad, y ya se nos van los problemas siendo hijos de Dios. Pero yo creo que esa postura, uno, no refleja la realidad, y más importante, no refleja lo que dice la Biblia. Como cantamos del libro de Romanos el día de hoy, fines de ese capítulo 8, habla de que sí somos más que vencedores, pero no a pesar de, pero a través de, ¿verdad? Mucho sufrimiento y mucha prueba. Y yo creo que muchos podríamos dar testimonio de que nuestra vida después de creer en nuestro Señor Jesucristo, después de pues recibir esa gracia en nuestra vida, después de ser cristiano, a veces la vida es más complicada, porque de repente tenemos un enemigo, y antes no. Antes pues hacíamos lo que hacían los demás, no teníamos que preguntarnos, de hecho no tuvimos la conciencia de decir, bueno, esto está bien o está mal, seguimos las costumbres de todo el mundo, pero de repente tenemos el Espíritu Santo adentro, ¿verdad? Entonces vamos a buscar 1 de Pedro 4, 1 de Pedro 4, y nos da, de hecho la primera frase que vamos a ver en el versículo 7, nos da un contexto para la enseñanza de este pasaje. Dice, versículo 7, ya se acerca el fin de todas las cosas. Pedro dice que estamos viviendo en los últimos días. De hecho, esa postura vemos también en otros pasajes. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 3, Pablo habla de que estamos en los últimos días, ¿verdad? Isaías 5:20 dice, hay a los que a lo malo llaman bueno y lo bueno malo. Y hay tantos ejemplos que podríamos dar el día de hoy de eso, la normalización del pecado, la glorificación de la perversión, el desprecio por la pureza, la fidelidad, la humildad. Tenemos hoy en día una confusión profunda de la identidad, la sexualidad y el propósito humano. Estamos viviendo en días difíciles, y como van pasando los años, más y más difíciles. Lo que la Biblia llama pecado, la cultura lo celebra. Lo que la Biblia llama santidad, la cultura lo ridiculiza. Si quieren buscar conmigo en Mateo 24:12, Mateo 24:12, Jesucristo hablaba también de nuestros días. ¿Alguien quiere leerlo? Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ok. Solamente viendo Canal 4, las noticias, vemos corrupción a todos los niveles, violencia normalizada, perversión general, narcoviolencia, guerras, terrorismo, tráfico de personas, explotación. Vaya, es el mundo en que vivimos. Una hermana el miércoles, cuando tuvimos un estudio, Mayra y yo, nos compartió parte de su testimonio acerca de su hija, y su hija había hecho varias malas decisiones, y dijo, gracias a Dios no terminé como una buscadora. Y yo la vi como diciendo, ¿qué es una buscadora? ¿Ustedes saben lo que es una buscadora? Sí. Hay tanta gente desaparecida hoy en día que una buscadora es una mamá que anda por todo el país tratando de encontrar un rastro de sus hijos vivos o muertos. ¿A dónde hemos llegado? Entonces, en este contexto, Pedro nos instruye y nos da unas enseñanzas, ¿verdad? En medio de un ambiente del final de los días,
en medio de un ambiente así, Pedro nos da unas instrucciones. Segundo de Timoteo, si quieren buscarlo, segundo de Timoteo 3, segundo de Timoteo 3, del 10 al 12, otra vez Pablo escribiendo a Timoteo, segundo de Timoteo 3, del 10 al 12, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, y que luego sigue, mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio, Listra, las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos, ¿cuántos? Todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces, el sufrimiento es una realidad en la vida cristiana. Tal vez no nos gusta pensar eso, pero es lo que nos dice el apóstol Pablo. Entonces, en medio de los días finales y en medio de la realidad de la persecución, ¿qué debemos de hacer? Y es interesante que las instrucciones que tenemos aquí son instrucciones. Pablo está diciendo, pues les recuerdo de algunas cosas que ya saben. Primeramente, manténganse sobrios y con la mente despejada. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Tal vez ustedes tienen otras palabras como prudentes o sensatos, modestos, templados, tranquilos. Y lo que significa sobrio es tener control de las pasiones, de no caer en unos deseos que vienen del mundo. Y ustedes vieron eso creo que hace 8 días. En versículos del 2 al 3, Pablo nos recuerda de algunas de esas pasiones de capítulo 4, satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Ya basta con el tiempo que han despreciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, como que entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y las idolatrías abominables. No sé si he descrito alguna vida aquí. No. ¿No? Qué bien. O la vida anterior de alguien aquí, pero tampoco. Bueno, entonces podemos brincar eso porque no luchamos con las pasiones, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que todos en el pasado hemos luchado, o por lo menos hemos estado en un contexto de esto, ¿no? Apenas, bueno, hace como un mes y medio fui a un velorio aquí por Mina 41, 40, ¿saben dónde está el panteón ahí? Es un nuevo, bueno, no es nuevo, pero está por la Libre hacia Puebla, pues. Y en la parte más solemne del entierro, cuando están ya poniendo las palas de madera cubriendo la caja, y hay mucho llanto y hay mucha tristeza, un grupo de amigos, entre comillas, del fallecido estaban cantando y hablando en groserías y tomando, ¿no? Es una realidad en nuestra vida. Esos deseos, bueno, tal vez el deseo de cada uno de nosotros aquí no es emborracharnos, pero yo creo que si somos honestos, tenemos deseos que tenemos que poner bajo la gracia de Dios y tenemos que decir no, tal vez a ese quinto taco, no sé, tal vez a controlar lo que decimos, nuestra boca. Tal vez cuando estamos en un ambiente del mundo, en el trabajo, estoy pensando en mi hermano Eduardo, que uno escucha pura grosería
¿no? Luego se nos pega, ¿no? Entonces tenemos que reconocer eso y decir, Dios, ayúdame a no decir eso, aunque lo escucho constantemente. Tal vez en la escuela la tentación de hacer trampa, yo no sé. Pero todos, aunque seamos cristianos, luchamos con las tentaciones y con las pasiones. Y dice, debemos de mantenernos sobrios, debemos de controlar eso en medio de los días finales. Y también con la mente despejada, no distraída o engañada. Es tan fácil tener la mente en 1000 lugares el día de hoy. Según las estadísticas, el mexicano ve a la pantalla de su teléfono por lo menos 3 horas cada día. Pero eso está, yo creo que entrando hasta los viejitos, porque los jóvenes, yo sé que lo ven más de 3 horas cada día. Hay una cita detrás de sus apuntes. No sé si alguien me puede hacer el favor de leerlo. La mente despejada es bastante largo, ¿sí? ¿Quieres leerlo, Abby? Dice, una mente despejada. La tecnología moderna de los medios se enfoca en gran medida en 2 objetivos: capturar nuestra atención y recopilar nuestros datos. Aunque lo segundo tiene implicaciones preocupantes para nuestra privacidad, lo primero tiene un efecto directo en nuestra capacidad de encontrarnos con lo santo y contemplarlo. Una innumerable cantidad de dispositivos, sitios web, canales, servicios de streaming, canciones, películas y pulseras biométricas compiten por nuestra atención. No solo se lucha por cada momento libre, nuestra tecnología codicia cada mirada. Luces intermitentes, vibraciones, campanas que suenan, pequeños puntos rojos, alertas de correo electrónico, notificaciones, ventanas emergentes, comerciales, cintillos de noticias, pestañas del navegador. Todo está diseñado para capturar nuestra atención. Okay. Bueno, vivimos obviamente en un mundo tecnológico y tal vez más retante que nunca de encontrar un momento de soledad, de silencio, de salir aunque sea al patio y sentarnos quietos, sin nada. Qué difícil es vivir en silencio. Vamos a intentarlo, vamos a pasar 30 segundos en silencio. ¿Quieren intentarlo? Sí. ¿Un minuto? ¿A poco sí? Vamos a ver. Nos cuesta, ¿verdad? Y en su cultura aquí, la cultura mexicana, luego con las fiestas y con el básquetbol y con tantas cosas, más difícil. Con el tráfico. Pero hermanos, tenemos que esforzarnos de tener una mente despejada, no distraída o engañada. Tan fácil distraernos con tantos datos, con tantas realidades, y podemos dejar de confiar en Dios y podemos aún dejar de pensar en Dios. Y vivimos en un mundo distraído. Punto 2, ámense los unos a los otros profundamente. Ámense. Hermanos, ¿qué es el primero y el segundo mandamiento? El amor, ¿verdad? Debemos de amar a Dios y amar al prójimo. Jesús dice que por el amor el mundo va a conocer que somos sus discípulos. Por el amor. ¿Saben que es muy importante tener buena doctrina, buena enseñanza, todo eso? Pero si fallamos en tener amor, fallamos. Si los vecinos y sus parientes aún y la comunidad que nos rodea ve que
nos amamos es un testimonio poderoso que somos de Cristo. Entonces, en medio de estos días malos, ¿qué nos dice Pedro que debemos de hacer? Ser sobrios, ser prudentes, ser autodisciplinados, ejercer dominio propio, tener la mente despegada y amarnos. Piensa en alguien que tú sabes que te ama. Y luego piensa en alguien que sabe que tú le amas. ¿Cómo sabes que alguien te ama? ¿Y cómo sabe otra persona que tú lo amas o la amas? ¿No? Piensa en eso. ¿Alguien quiere decir? ¿Cómo sabes que alguien te ama? ¿Alguien quiere ofrecer unas observaciones? ¿Cómo sabes si alguien te ama? Porque cuando hace algo por ti no pide nada a cambio. Ok, es acciones no interesadas, ¿no? ¿Qué más? Sí. Interés por ti, un interés, ¿no? Ok, hay un interés hacia tu persona. ¿Sí? Porque me acepta tal y como soy, con mis errores, Ok, con todos mis defectos. ok. Hay una aceptación ahí, ¿verdad? No una condenación, sino una aceptación. No coopera. Cuidado. Que hay un cuidado hacia tu persona. ¿Qué más? Dice Respeto. la verdad de cómo actúa. Ok, te dice la verdad. No dejándolos hacer lo que ellos quieren, sino guiándolos. Ok, otra vez, Lola, ¿no? No dejarlos hacer lo que ellos quieran. Sino Ok, un amor de Apache, corrección, puede ser. No sé si ellos luego sienten el amor, ¿verdad? Es la cosa. ¿Algo más? El respeto. Alguien que... El respeto. Ok, el respeto. De repente te dicen cosas positivas, ¿no? Te animan, ¿no? Te retan, te exhortan también, ¿no? Entonces, pensando en ustedes como grupo, como iglesia, sí, voy. Diciéndole las cosas que está mal y que las está haciendo. Ok, Entonces debemos llamar la atención para que no lo vuelva a hacer. Eso es ok, muy bien. A Moisés le gusta la mala vida, pero está bien. Es que luego no coopera. ¿Qué tal la persona que puso el café? ¿Esa persona me ama a mí? ¿No? Alguien que busca tu bienestar, ¿no? Tal vez es una definición muy buena. Alguien que te busca tu bienestar en todos los sentidos. Entonces, como iglesia es un reto, ¿no? Es un reto. A veces es más fácil llegar aquí y, bueno, saludo, pero tal vez de compromiso, de obligación más que de ganas, ¿no? Yo no sé, porque no he venido aquí. Pero es bonito, ¿no? Cuando realmente sentimos una unidad, un amor, ¿sí? Una aceptación en vez de un rechazo, un abrazo, ¿no? Es padre eso, es muy padre. Seguimos. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. ¿Qué cosa, no? En los últimos días, en estos días malos, Pedro menciona la hospitalidad. Yo sé que ustedes como mexicanos, de hecho para mí ha sido un aprendizaje. Luego bromeamos con Ezequiel y Esther porque luego los invitamos a la casa y están ahí hasta las 2 de la madrugada, aunque nos tratamos de correr, ¿verdad?
Cuando mi esposa pone sus chanclas, sus pantuflas, eso es señal de que se vayan, si no sabían. Y yo recuerdo que cuando teníamos niños pequeños que iban a la escuela, ¿no? Luego pasaba vecinos y estaban ahí hasta las 11, las 12. Y digo, ustedes tienen hijos, nosotros tenemos hijos. ¿Quiénes no están pensando? ¿Por qué no están pensando en eso, no? Pero bueno, hospitalidad es un valor muy, muy importante, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien de la iglesia a tu casa? Por eso ya ni me invitas. Sí, sabemos que algunos tenemos que correr, por eso ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien aquí a tu casa? Esa es una pregunta, hay que pensarlo. Eso fomenta la unidad, hermanos. Fomenta el amor, ¿no? Es padre estar aquí juntos, pero es también bonito cuando podemos compartir un café, 50 tacos juntos. Estaba hablando de tacos, otra señal que estamos en los últimos días es que ustedes sabían que tienen ahora carne procesada en un laboratorio. Sí. Con células de un res que crecen en un líquido con químicos y luego llega a ser nuggets de pollo o sirloin. ¿Sabían eso? Sí. Esa es otra señal de los últimos días, hermanos. Estoy bromeando, pero el verano pasado, si ustedes conocen el lugar de taquería ahí por la glorieta de aquí al lado, tuvimos 57 personas, comimos 327 tacos, tomamos 81 refrescos, botellas de refresco. Eso, hermanos, Qué rico. es unidad. Pues hay que unirnos más seguido, ¿no? Ejercen sus dones, que sigue su instrucción. Ejercen sus dones. Cada uno de nosotros tenemos un don, una habilidad espiritual especial. Sus dones. El que habla, unos dones que hablan, pues ¿cuáles serían? Animar, exhortar, corregir, predicar, ¿no? Y luego, el que sirve, dones que sirven. ¿Cuáles serían algunos dones que sirven? Hospitalidad, servicio, tal vez dirigir y dar regalos. No, eso no es un don. Mostrar misericordia, ¿no? Y bueno, otros dones. El punto aquí es que si vamos a poder resistir el ambiente de los últimos días, debemos de seguir siendo fiel a las instrucciones que ya sabemos, ejercer nuestros dones. Ahí en sus apuntes la realidad y el propósito del sufrimiento. Aquí Pedro empieza a hablar del sufrimiento en la vida de un cristiano y dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Entonces aquí Pablo está diciendo que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, como vimos antes en 1 de Pedro, en 2 de Timoteo 3:12. Asimismo serán perseguidos o sufrirán todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. No nos gusta mucho la idea, pero es una realidad en nuestras vidas. En el 13 al 14, bueno, ya leímos el 13, el 14 dice:
Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sufrir como cristiano es una bendición. Es una bendición. Recuerden que cuando Pedro y Juan y los apóstoles fueron perseguidos en Hechos 4, creo, 5, 3, bueno, 3, 4 y 5. Dice que estaban cantando y alegres porque habían sido dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Sufrir como cristiano es una bendición. A ver, en sus realidades, ¿cómo es que podríamos sufrir por ser cristiano? A ver, denme algunos puntos prácticos. Seguramente no todos aquí tienen una familia que es 100% cristiana, ¿sí? No, tal vez ustedes son una familia entre un montón de gente que no es, ¿no? Entonces llegan a sus reuniones familiares y ¿qué es una forma que tal vez sufres ahí? El rechazo, ¿no? Ok, el rechazo, te dicen aleluyas o te dicen, oye, ¿por qué no, bueno, no somos testigos de Jehová, ¿verdad? Celebramos casi todo, pero Día de los Muertos es algo que no. Oye, ¿por qué no pones tu mesa? Porque ya nos lavaron el cerebro. Ok. Oye, ¿qué te dicen ahí en tu iglesia, no? ¿Qué más? Te excluyen o ya no te invitan. Ok, simplemente ya no te invitan a sus parandas. ¿Qué más? Pues no se quieren juntar contigo porque tú eres de otra religión. Ok, simplemente ya punto y aparte, ¿no? O te critican. Ok. Te dicen que otros cristianos hacen lo mismo, peores que ellos. Ok, o a veces siempre hay un cristiano que da mal testimonio y te comparan a esa persona, ¿no? Ah, pero mi vecino dice que es cristiano y ¿a poco eres como él? Híjole, ¿no? Hay miles de formas. Tal vez en su trabajo exigen que estés ahí poniendo la mesa o exigen que ahí estás ahí en el 12 de diciembre, ¿no? Hasta picándote porque saben que no quieres estar ahí. Entonces, sufrir como cristiano es una bendición porque, hermanos, cuando pasamos por esos momentos, Dios está muy presente en nuestras vidas. Muy presente en nuestras vidas. Cuando Saulo, antes de que fuera Pablo, andaba persiguiendo y le aparece Jesús en el camino a Damasco, ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? ¿No? En la persecución, en el sufrimiento de ese tipo, Dios está muy presente. 15:16. Hay que sufrir por la causa adecuada. No podemos decir que estamos sufriendo persecución si realmente nuestras acciones meritan un castigo. Que ninguno tenga por qué sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pues si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Dice Pedro, no digas que estás sufriendo si estás haciendo maldades y te cachan. Eso no es sufrir como cristiano. Eso es sufrir porque estás haciendo cosas que no debes. Entrometido, chismoso. Si te critican por eso, no estás sufriendo por Dios. Entonces debemos de obviamente poder distinguir la diferencia. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Vamos a seguir. La santidad de Dios exige una vida de justicia. La santidad de Dios exige
una vida de justicia. Otra vez hay una lectura aquí atrás, confianza en Dios. Y ¿quién quiere leer ese párrafo de confianza en Dios? Es la confianza en la intención invariablemente superior de Dios para nuestro bien con respecto a todo el mal y sufrimiento que pueda sobrevenirnos en el camino de la vida, lo que nos asegura en la paz y el gozo. Debemos estar seguros de esta intención si queremos ser libres y capaces, como José, de simplemente hacer lo que sabemos que es correcto. Ok, nos recuerda que Dios está muy consciente de lo que estamos pasando, y aún en medio de ese sufrimiento y persecución posiblemente podemos tener gozo y paz. Hay varios, por lo menos dos tipos de, digamos, dificultad o sufrimiento. Recuerdo hace ya unos años que estuve hablando con un hermano que se llamaba, no fue Carlos, fue su hermano. ¿Cómo se fue su hermano? Pero estaba pasando por un tiempo muy difícil en su matrimonio, y le decía, hay dos tipos de dolor en la vida de un cristiano. Un tipo de dolor es porque tú mismo hiciste algo que estuvo mal y tú sabías que estaba mal y estás recibiendo la consecuencia o la disciplina de Dios por lo que tú mismo hiciste. Ese tipo de dolor es mucho peor que el dolor que uno recibe cuando alguien te hace algo. ¿Me explico? Si alguien te hace una mala movida, si alguien a lo mejor te habla mal, si alguien habla mal de ti, es una cosa. Pero cuando uno como cristiano comete un pecado y haces algo que sabes no está bien, eso es un dolor más profundo. Ahora, cuando uno hace eso, viene la disciplina, ahí en el espacio, la disciplina de parte de Dios. Como cristiano, si uno no es cristiano, no se preocupa de la disciplina. Se preocupa por su alma, pero no por la disciplina. Pero si uno es cristiano, Hebreos 12 dice que no somos hijos ilegítimos. Otra versión usa una palabra muy fuerte, ¿no? Por ser hijos, Dios nos disciplina. Vamos a leer Salmo 119, del 65 al 67. ¿Quién quiere leer? Salmo 119, del 65 al 67. ¿Alguien quiere leerlo? Bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. ¿Qué está diciendo David aquí, o el autor de este salmo? Creo que es David. ¿Alguien sabe? En el 67, antes de sufrir, anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. No sé si alguien tiene un testimonio así. Yo sufrí y Dios me corrigió y ahora obedezco. Eso pasa en la vida de un hijo de Dios a través de disciplina, y puede pasar en la vida de un inconverso que Dios está también trabajando en su vida. Pero la disciplina de parte de Dios, yo creo que un punto de madurez en la vida de un cristiano es poder reconocer cuando te está disciplinando Dios.
Los que llevan un poquito más de tiempo en el Señor saben cuando Dios te está jalando las orejas. De repente tienes problemas tal vez con tu camioneta, tu auto. De repente, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? De repente se te olvida hacer algo y no pagas tu tenencia y tienes que pagar todo. Yo no sé, pero hay formas que Dios nos jala las orejas, nos llama la atención. Yo sé cómo lo hace en mi vida. ¿Sí? Como cristiano debemos de tener esa habilidad de reconocer su disciplina. Eso no es persecución, eso viene de Dios. La persecución viene del enemigo, viene del mundo. Pero la disciplina de Dios viene de un Padre amoroso que quiere regresarnos al camino derecho, ¿no? ¿Sí? Hebreos 12:7, no tiene que buscarlo, pero dice así: lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? ¿Y tal? ¿Puedes decir que tu papá luego te disciplina? ¿Tu mamá? ¿Qué es peor? ¿Tu mamá o tu papá? Está difícil. A ver, Pablo, ¿quieres hablar de eso? Qué bueno que el Señor nos disciplina. Pero luego persecución o sufrimiento, ahí en sus espacios, persecución o sufrimiento viene del mundo, viene del enemigo, viene de un sistema que odia a los hijos de Dios. Si Dios lo permitiría, Satanás nos mataría hoy mismo. Satanás nos odia. Que estamos actuando en contra de su plan, en contra de su programa. Segundo de Timoteo 3:12, pero ya lo mencioné, pero es importante ese versículo. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Si tú quieres llevar una vida piadosa, una vida santa, una vida que va contra corriente, como siempre digo a los jóvenes, lo que flota está muerto. Si tú vas según la cultura, estás muerto espiritualmente. Pero cualquier cosa viva va contra corriente. Esa trucha, ese salmón, va contra corriente. Pero algo muerto que cae, una rama que cae en el río, flota. Va con la corriente. Luego aquí en versículo 18, 17 y 18, tenemos realmente lo que es en versículo, bueno, vamos a leerlo, 17 y 18, porque el tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelen contra el Evangelio de Dios? Pedro dice, si nosotros como hijos recibimos corrección y a través del mundo recibimos persecución, siendo hijos, si Dios permite que nosotros, su familia, reciba sufrimiento y dificultad y persecución, imagínense cómo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios. Y tal vez a veces vemos el mundo, vemos las personas que parece ser que pueden hacer lo que quieran. Y crimen organizado, no sé cuántos amigos tienen del crimen organizado. En algunos lugares en México me dicen que ya es común tener vecinos narcos, vivir junto a personas reconocidas por la misma comunidad de andar en cosas malas. Tal vez en nuestro trabajo,
Tal vez aún en la familia vemos gente que viven por ese lema tan mexicano, el que no tranza no avanza, ¿no? Y decimos, ¿cómo puede ser que ellos parece pues no les pasa nada? Dice Pedro que sí les pasará algo, y algo tremendo, un castigo tremendo. ¿Cómo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Tal vez ahorita se ve que están prosperando, no les pasa nada, pero no hemos visto el fin de la historia. Versículo 18, si el justo a duras penas se salva, si nosotros que luchamos contra el pecado, que luchamos contra las injusticias de este mundo, ¿cómo quedarán el impío y el pecador? No debemos de tener envidia de ellos, hermanos, porque su fin es un juicio. Su fin es tremendamente malo. El sufrimiento es parte de un proceso de santidad en nuestras vidas. Dios nos está perfeccionando, no es un proceso fácil, no a veces nada agradable, pero cuando vivimos para Dios pasamos por sufrimiento, es algo que va a pasar. Dios es capaz de parar eso y Él nos puede defender y nos defiende. Pero como Jesús mismo pasó por sufrimientos y persecución y momentos muy difíciles, así también es nuestro camino. No es muy agradable hablar de eso, ¿verdad? Pero también Pablo dice en Romanos 8:18 que los sufrimientos de esta edad presente no se comparan, ¿qué? Con la gloria que nos será revelada. Un día vamos a ser gloriosos, hermanos, a lo mejor tan gloriosos que a ver si los reconozco, a ver si me reconozco, a ver si me reconocen. Con la gloria que vamos a recibir, pero todavía no. Así, cuando escuchamos un mensaje que supuestamente es el Evangelio, que nos promete salud, riqueza, bienestar, prosperidad económica, tenemos que pensar, ¿es el mensaje de Jesús? ¿Es realmente el mensaje de la cruz? Recuerdo que hace unos años fuimos 4 de nosotros a ver a Cámara de Diputados, a ver a Armando Corona, pidiendo permiso de una propiedad que queríamos usar para la iglesia, y nos sentó en un sofá. Haz de cuenta que tenía un escritorio grande, alto, y Armando Corona, gordote, ¿no? Y nos sentamos en el sofá, casi en el piso. Y él aquí. ¿Dónde está Armando Corona ahorita? ¿Dónde está Armando Corona ahorita? Yo no lo deseo ningún mal. Espero que en un momento dado de su vida llegó a conocer el Evangelio, pero probablemente no está con Dios. ¿Quiénes prefieres ser? ¿El chiquito en el sofá que va al cielo o el político poderoso que no? Tanta tentación, hermanos, de querer adelantar las cosas. Jesús en Mateo 24:9 dice: entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Cristianos perseguidos en países enteros,
cristianofobia en medios, universidades, la cultura occidental en general. Pero tenemos ese aviso en versículo 19 al no creyente. Proverbios 11:31. ¿Quieren buscarlo? Proverbios 11:31. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Proverbios 11:31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío del pecador. Okay. Conclusión, aplicación, versículo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, confían en su fiel Creador y siguen practicando el bien. Así, conclusión a la enseñanza de este capítulo, versículo 9 nos da ese resumen. Los que sufren según la voluntad de Dios, confían en su fiel Creador y siguen practicando el bien. Vamos a terminar leyendo otra lectura, termina del otro lado de sus hojas. Si alguien puede hacernos el favor de leerlo, por favor. ¿Quién dice yo? Hoy muchos dirán que esto simplemente no hace justicia a los duros hechos de la vida. ¿Qué hay de las víctimas de abuso sexual o de enfermedades terribles, defectos de nacimiento, guerra y otras cosas horribles? Pero si hemos sufrido terriblemente, debemos elegir no permitir que eso sea el enfoque de nuestra vida. Debemos, en la medida que podamos, enfocarnos en Dios, en el mundo de Dios y en nosotros mismos como incluidos en Él, con un destino glorioso propio. Y cuando no podamos, debemos buscar a aquellos que traen o pueden ayudarnos a encontrar el poder del reino para hacerlo. La gratitud entonces se enfoca hacia adelante, en la redención y en el futuro que se nos da en el futuro de Dios. Pase lo que pase, a la luz de eso volvemos a recibir, incluso a escoger nuestra vida tal como realmente ha sido y es. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por estos versículos, Padre, que hemos tratado en a lo mejor una forma débil, pero buscando tu voluntad en estos momentos, enseñar y reflexionar. Padre, ayúdanos no sufrir por lo malo, sino por realmente nuestra vida cristiana comprometida, y en medio de un ambiente más y más adverso y complicado, vivir como luminares